Buen día y bienvenido formalmente, Buen Oscar. día. Buen día. Problemas tecnológicos. Pero estamos bien, estamos bien. También para esto tenemos que prepararnos y aprender todos. Bueno, ¿cómo vas, Oscar? ¿Todo bien? Todo bien, lo que estoy, como dice Antonio Machado, se hace camino al andar. Y yo agrego, porque imagínate con mi apellido, esos versos de Machado los conozco desde muy pequeño. Y yo Desde que agrego cuando me entraste en la dicen escuela. eso, golpe a golpe, verso a verso. Bueno, pare. El verso a verso No, está no, bien. no, en el mejor de las acepciones, ¿no? Está bien, está Bueno, bien. saliste a milonguear en la noche de la nostalgia antes de ayer. Bueno, no. La verdad que uno se queda demasiado nostálgico. Bien. Oscar, yo recuerdo que la última vez que conversamos aquí en la mañana en camino, te cuento asimismo que más de un oyente dijo, ya estoy disfrutando la charla con Oscar, porque es algo que te diría casi en forma unánime los oyentes por, por identidad, pero también por alteridad, pero disfrutan de las charlas que cada tanto tenemos el honor de compartir contigo aquí en la mañana en camino. Yo recuerdo que uno de los asuntos centrales del eje de tu conversación tenía que ver con que, a propósito de la obtención del número suficiente de firmas, de la recolección de la Comisión Pro Referéndum, de alguna manera ese hecho se transformaba en un hecho político de tal dimensión que, por primera vez desde que asumió el gobierno, la iniciativa pasaba a estar en la fuerza principal de oposición y también en otras fuerzas gremiales y sociales que obviamente tienen distancia para con el gobierno. Sin embargo, te leí con mucha atención que esa situación parece haberse revertido bajo el título sugestivo del artículo cuando se huye hacia adelante, ya que la presidencia, en particular de la República, parece haber tomado, según tu mirada, esa iniciativa. En todo caso, ¿cuáles son los acontecimientos, según tu mirada, que explican esa opinión tuya? Y además, cómo atraviesa todo eso con dos acontecimientos, hay muchos más, pero dos últimos políticos muy notorios, como por un lado la interpelación al ministro de Transporte, bueno, ahora ministro del Interior, a propósito del acuerdo en el puerto, y también el acontecimiento, bueno, que eso mereció, por supuesto, muchas miradas políticas, y también la renuncia del ministro Cardoso. Toda suya, caballero. Bueno, por orden. Lo que ocurrió es que, producido el tome de la toma de la iniciativa por parte de la oposición, lo que surge es que hay de parte de la oposición política y social, partidaria y social, como un detenimiento. No hay una continuidad de esa iniciativa con fuerza, y en particular el Frente Amplio se enfrasca en todo un problema en torno a la presidencia, a la paridad de género, y el tema referéndum lo deja de costado. Entonces, un Frente Amplio que sí mantuvo una iniciativa más bien en el plano parlamentario y específicamente senatorial. Nosotros marcamos que un Frente Amplio que careció de una conducción central desde la nueva legislatura, el nuevo gobierno, la conducción de alguna manera estuvo en manos, la conducción de hechos políticos en manos de la bancada de senadores. Y ahí, bueno, la bancada de senadores genera, entre otras cosas, la interpelación al ministro de Transporte, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por el acuerdo sobre el puerto con la empresa belga Catenati, que fue un hecho muy importante. Quizás lo que ocurrió es que, pese a que el Frente Amplio fue el interpelante y el promotor del tema, el Ujú. centro de la atención quedó más centrado en las diferencias dentro de la coalición de gobierno, incluso en la duda cómo terminaba la resolución final de la interpelación,
dadas las dudas que planteó Cabildo Abierto, donde fue muy claro inicialmente el senador Domenech en críticas al acuerdo, y luego el propio senador Manini, que terminó en que, si bien hay un respaldo, más bien una aceptación, un apoyo a las explicaciones dadas por el ministro de Transporte y Obras Públicas, el ministro interino, por otro lado, se señala la necesidad de hacer una renegociación en cuanto a elementos del acuerdo, sobre todo garantizar que no se puedan transferir las acciones que afecten a la terminal Cuenca del Plata, cuyo 80% de Catuagna-Natí y el 20% del puerto. Pero además la propia declaración la moción presentada previamente por Cabildo Abierto dejó una situación de dudas o de críticas en cuanto a la necesidad de que había que profundizar muchas cosas, e incluso luego de votado, Cabildo Abierto, por vía del senador Domenech, dice, bueno, viene una etapa de renegociación y de profundización de esto. Es decir, ahí el gobierno, la presidencia, digamos, o el elenco presidencial o la mayoría del gobierno termina no saliendo del todo bien parado en la interpelación, y no por la oposición, sino por las disidencias o visiones diferentes dentro de la coalición de gobierno. Y no olvidemos que hubo dos hechos muy importantes en esta interpelación. Que el senador Domenech dice, irónicamente, bueno, dicen que somos gobierno, pero como gobierno no fuimos consultados y recién nos enteramos de cómo fue el acuerdo. Y lo mismo dijo claro. Tabaré Viera, en nombre del Partido Colorado. Así que ahí se marcó por primera vez en forma pública, algo que nosotros sostenemos, la ausencia de funcionamiento de una coalición de gobierno, que termina con una frase del senador Heber, que dice, más o menos, lo estoy citando de memoria, que bueno, que en el entusiasmo del éxito alcanzado el 2 de marzo con el acuerdo, nos descuidamos en no consultar y no informar debidamente a los socios. Es decir, hay un reconocimiento. La primera vez que hay un reconocimiento explícito desde el Poder Ejecutivo, desde la mayoría del Poder Ejecutivo, que no hubo una consideración a los socios. Bueno, esto en realidad... Permitime, Oscar, en la misma dirección de lo que decís, el ministro Heber, en un hecho que creo que muchos antecedentes seguro no debe tener, en ese contexto de solicitar ciertas disculpas o admitiendo que pudo haber errores, él dice, y cito casi textual porque me anoté la palabra que para mí era clave: en las ansiedades propias gubernamentales del ejercicio del gobierno, nos olvidamos de conversar con nuestros socios. Y yo le preguntaba el otro día aquí a Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, le dije, pero si son las ansiedades del gobierno y propias de la actividad del gobierno, y ustedes están en el gobierno, ¿cómo es que no formaron parte de la conversación? Es cierto que tú has sido muy claro en esto, en el sentido de establecer que hay una diferencia muy grande en el gobierno desde la perspectiva ejecutiva y el ejercicio del gobierno desde la mirada legislativa, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros lo marcamos ya desde hace más de un año, cuando decimos no hay una coalición de gobierno. Hay un gobierno presidencial, además, y se hemos llamado hiperpresidencial, con apoyo de otros partidos e integración de otros partidos, pero no como cogobernantes, sino como socios minoritarios de un gobierno. Y por otro lado, una coalición legislativa y parlamentaria. Y la distinción es coalición legislativa para elaborar leyes, donde todas las grandes leyes, la que, bueno, tuvo origen en tu pregunta hace un rato largo, que es la ley de urgente consideración, la rendición de cuentas, el presupuesto, entre lo que envía el Poder Ejecutivo y lo que aprueba el Parlamento, el Poder Legislativo, hay diferencias muy fuertes por la acción tanto del Partido Colorado como de Cabildo Abierto. Es decir, eso es verdaderamente una coalición. No es uno el que impone el camino, sino que es una síntesis, por lo menos, de los tres relevantes, que faltando cualquiera de ellos, no hay mayoría.
Y dije mayoría parlamentaria, que fue muy claro en este caso, pero también en la interpelación a Susana Arbeleche, porque los ministros, para ser respaldados en una interpelación, requieren que haya una mayoría en el Parlamento, que ya no es una función legislativa, sino una función propiamente parlamentaria, respaldo parlamentario al gobierno. En estos dos planos, que es el mismo ámbito, pero son dos planos, parlamentario y legislativo, hay coalición, como hubo coalición electoral para que Lacalle Pou ganara la presidencia. Aquí nosotros hemos observado reiteradamente cómo el Partido Nacional o la propia presidencia habla como si hubiera ganado por sí solo la presidencia, que fue el caso de Julio María Sanguinetti en la coalición de 1995-2000, fue el caso de Luis Alberto Lacalle de Herrera en 1990-1995, pero no fue el caso ni de Jorge Valle ni de Luis Lacalle Pou, cuyo triunfo se debió en ambos casos a la conformación de coaliciones explícitas con acuerdo firmado. Y efectivamente la diferencia de votos que le da el triunfo, que fue en este caso muy escasa, es porque tuvo un formidable apoyo del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, del Partido de la Gente y, bueno, y votantes por las suyas del PERI y del Partido Verde Animalista, ¿no? Bien, eso a propósito de la hora. Y vos señalabas que esta especie de iniciativa recuperada, iniciativa presidencial recuperada en tu artículo, cuando se huye para adelante, habían que encontrar las razones de ese escenario, había que encontrarlas en acciones de la propia presidencia y también, por decirlo así, distracciones de la oposición. Por ahí señalaste algunas discusiones que contribuyeron a eso. Por ejemplo, la presidencia. Hoy Diario El País, por ejemplo, titula Fernando Pereira en carrera para presidir el Frente Amplio. Es el título principal de Diario El País, ¿verdad? Mientras búsqueda destaca de la necesidad del gobierno, a pesar de las diferencias internas, cito textual, superar tensiones para llegar fuerte si hay referéndum. Pregunto, eso, ¿cómo dialoga con dos acontecimientos muy importantes? La interpelación recién aludida y también la renuncia del ministro de Turismo. ¿La renuncia o la desafectación? No, fue renuncia. No hay ninguna duda que fue una renuncia. Yo he visto informaciones periodísticas. En el Uruguay solamente 2 veces en su historia un ministro se va sin renuncia y sin cese por terminación de mandato, por supuesto. Ajá. Que fueron el de Santiago Vázquez en el 2019 y el de Enrique Erro el 8 de enero de 1960. Todo lo demás son renuncias. Otra cosa que la renuncia fue al ministro que diga, acá tiro el cargo, se lo doy por la cabeza, el otro extremo, el presidente le dice, ¿te vas o te vas? Y el ministro dice, bueno, no tengo más remedio. Bueno, en toda esa gama, alguien se puede ir renunciado, pero son renuncias, ¿no? En el caso de Cardoso, no fue el ministro el que tiró el cargo por la cabeza al Ejecutivo, ¿no? Más bien al revés. Sí, digamos que cuál es el autor, porque en parte es el presidente de la República, pero también el propio Partido Colorado, o Sanguinetti, si se quiere, que ve que la solución va por el lado de la renuncia al ministro. Ahora, el presidente, voy un poquito más atrás, retoma rápidamente la iniciativa, por eso nosotros usamos la expresión huye hacia adelante, y empieza a una agenda muy rápida. Bueno, ahí sigue con los aumentos de combustible, luego se frena, ahí siente que efectivamente eso estaba dando aire a la derogación de la LUC, pero sale con una agenda muy cargada de estar planteando temas con gran agilidad, incluso de demostrar autoridad, para decir, bueno, el gobierno vuelve a tener la iniciativa, o dicho desde el oficialismo, nunca la perdió. Esto es lo que ha cambiado. Evidentemente, también en el tema de la campaña hacia la LUC se ha dado que desde el propio oficialismo ha salido, bueno, Gandini venía desde la época de la recolección de firmas, Cabildo en las recorridas está planteando el tema de la LUC,
pero la idea de algunos que hay que esperar, incluso dicen sí están las firmas. Todavía no vi ningún análisis que demuestre que las firmas puedan no estar. Incluso si sigue la tendencia que hay hasta ahora, se alcanzarían las firmas cuando falten verificar cerca de 50.000. Es decir, todavía hay un bolsón de excedentes cuando se alcanzan las firmas. Salvo que haya hechos que uno no conoce, pero que tampoco se conoce en el ámbito en que se está trabajando en la Corte Electoral. No conozco esos argumentos que dicen las firmas podrían no estar. A partir de ahí está el que dice igual conviene empezar tarde, pero eso son tácticas de campaña electoral. Ahora bien, yo creo que la renuncia del ministro Cardoso, que afecta, sí, bueno, por supuesto, al renunciante, al Partido Colorado, más bien a Ballistas Unidos, al sanguinetismo, e incluso por todo lo que trascendió de que se ingresaba el suplente Raúl Lorenzo Valle, no ingresaba, en fin. Yo creo que se están dando muchos acontecimientos de denuncias, algunas de ellas minúsculas. El uso de la ley de acceso a la información pública se está tomando como cómo hago para hacer un programa porteño de farándula. A ver. Qué horror. Y sí, sí, hubo una suscripción de un medio por 2.400 pesos. Bueno, el que denuncia eso, ¿está dispuesto a trabajar por 2.400 pesos en el mes? Es decir, pero además es tomar denuncias de uno contra otro y contra otro y contra otro. ¿Tendrán razón o no? Mira que yo no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no haya hechos discutibles, por lo menos, y otros cuestionables. Lo que digo es que si el sistema político sigue por esta vía, miren Chile, la Asamblea Nacional Constituyente, que el sistema político, casi todos los partidos que dominan el sistema político, sufrieron una paliza fenomenal en la elección de la Asamblea Constituyente y hubo una votación a los partidos más al margen del sistema y a todo un conjunto de movimientos sociales que se presentaron con listas o candidatos a la elección, y todavía hay primarias para la elección presidencial, y en la derecha y en la izquierda triunfan los candidatos que están por fuera de las estructuras partidarias. Chile, el país que se decía, miren la solidez de Chile, termina con un cuestionamiento fenomenal del sistema de partidos. Yo siempre cito el caso italiano, se van a cumplir 30 años, que terminada la Guerra Fría, y eso determinó, ahora se puede destapar cualquier cosa, hubo un embate del empresariado, de los postcomunistas, de los postfascistas contra el sistema de gobernante de partidos. Y se derrumbó la Primera República, se derrumbaron los partidos políticos, y hoy en Italia no hay un sistema de partidos sólido, los partidos se crean y desaparecen elección tras elección. Y llegó a haber hasta un movimiento que también está fracasando. Pero hay conexiones entre esas realidades y lo que ocurre en Uruguay. ¿Por qué unís esas realidades con el escenario uruguayo? Uno, porque hay que advertir que cuando se empiezan a deteriorar los sistemas de partidos, las advertencias parecen de algo lejano. Pero si se sigue por el camino, más tarde o más temprano, se llega a el descreimiento de la ciudadanía. Si uno mira los medios de comunicación, lo que dicen los dirigentes políticos, y por otro lado miran las encuestas y miran lo que los propios dirigentes dicen de qué recogen cuando se las giras por los barrios o por los pueblos, y resulta que vemos que todos los titulares están referidos a quién hizo qué mal hecho de este partido o del otro, y la gente dice, el problema es los puestos de trabajo, el ingreso a los hogares y a los salarios, el por cuenta propia, el cierre de la actividad, el cierre del comercio, el reparador de lavarropa que no consigue clientes, el tema es el aumento de los precios, el tema es la seguridad pública, es decir, temas donde el gobierno está mal visto, temas donde el gobierno está muy bien visto, pero son temas que preocupan a la gente, y no aparecen notas titulares sobre lo que es el centro de preocupación de la gente, y el sistema político se está manejando en forma pública en otra área.
Curiosamente, en forma privada, en el trabajo legislativo, en la rendición de cuentas vemos que los legisladores están preocupados por todos estos temas y hablan de estos temas, y del tema de educación y del tema vivienda. Pero cuando discuten públicamente no se habla de ninguno de estos temas. Eso deteriora el sistema de partidos, hay que entenderlo. Y deteriora el sistema de partidos, una democracia basada en partidos, deteriora esa democracia. Hay quien cree que puede haber otros tipos de democracia, basada en otras formas de participación, de democracia directa, pero la que hoy existe en Uruguay se deteriora si no se frena a tiempo. Estamos lejos, estamos lejos. No estamos viendo que esto ocurra el año que viene, ni el otro, ni el otro. ¿No? Pero en Chile, hace 3 años nadie se imaginaba que terminaba esto, o 4 años. ¿Eh? Entonces, hay que prender las luces de alerta de que se está yendo por un camino deteriorante de la credibilidad de la ciudadanía en la política y los políticos. Pero acá es donde... Perdón, pero acá necesito que seas más profesor que nunca, Oscar. Y necesito que, porque me parece que lo que estás diciendo es de altísima importancia. Entonces, porque por un lado podría decirse, la transparencia, el más alto, profundo nivel de conocimiento de cómo funciona la cosa pública en manos de los ciudadanos naturales, digamos, fiscales, controladores del accionar político, puede ser un valor que contribuya a la calidad democrática. Y entonces, ¿por dónde estaría pasando el problema? Porque si hay un gobernante, un ministro que de pronto actúa en forma apartada de la norma, de la ley, que no tiene los recaudos naturales, lógicos que la cosa pública le exige, parece natural que alguien lo denuncie, parece natural que se decida apartarlo. ¿Dónde estaría el uso de ese hecho como un ingrediente que podría contribuir a minar el campo político de la convivencia democrática a través de los partidos? La transparencia, por supuesto, que es necesaria, pero hay que también entender una cosa. Los grandes acuerdos políticos de instancias clave en la historia de cualquier país se conocen después que se termina de pasar el río. Pasó con la transición de la dictadura a la democracia o pasó en la crisis del 2002. Si en cualquiera de las dos veces en aras de la transparencia salía todo a luz, ni se terminaba con la dictadura de la forma que se terminó, ni en la época que se terminó, ni salía la crisis del 2002. Lo segundo, hay una cierta ingenuidad de creer que con los pedidos de acceso a la información pública hay una gran transparencia. Se conocen pequeñas cosas. Las grandes, lo digo de una manera grotesca y grosera, la DGI no controla las ganancias de la venta de drogas. Es decir, hay muchas cosas que no se sabe, que no están las resoluciones, no están en decreto. Entonces, lo que importa sí es la transparencia, pero importa es cuando hay formas de que el propio sistema político se controle verdaderamente a sí mismo. Y hasta ahora, la medida real de falta, no digo de transparencia, porque transparencia, cuando en un país la corrupción es abierta y todo el mundo sabe quién es el corrupto, es transparente. Es transparente lo opuesto a oculto. Yo no estoy hablando de transparencia, sino de honestidad. La mejor forma de saber si en una sociedad los dirigentes políticos son honestos o no es saber si verdaderamente han llevado dinero para su bolsillo o no. ¿Ah? Y bueno, y eso en este país, a la corta o a la larga, por más que alguien quiera ocultarlo, se termina sabiendo. Somos demasiado pocos, salvo que, bueno, sea un mago en ocultar y a su vez lo oculte de tal manera que no lo disfrute. Lo tenga lo oculto en las Islas Caimán o en las Turcos y Caicos, y además en su vida no cambia nada y alguien dice, ¿para qué la tiene? Pero sabemos que si alguien tiene ingresos indebidos, más o menos se traslada en su nivel de vida. Y ahí es donde está el tema. Más que de transparencia, hablemos de honestidad y de ver, ¿se benefició o no? Vamos a hacer un punto acá, en este punto, y vamos a una brevísima pausa, así acomodamos un poco que se nos distorsionó
con los problemas de conexión en el arranque y volvemos luego a una breve pausa para seguir conversando con vos. ¿De acuerdo, Oscar? De acuerdo. Oscar Botinelli nos está ayudando, el presidente de Factum nos está ayudando a poner la mañana en camino. Seguimos poniendo la mañana en camino. Estamos en el 98.7, estamos escuchando a Maya Castro en la Samba por Voz, emblemática de Alfredo Zitarrosa. Mañana estará Maya Castro en el ciclo Acústicas en Teatro Circular. Se podrá asistir al espectáculo, es decir, se lo podrá disfrutar presencialmente, más también a través de una así llamada sala virtual. Estamos conversando con Oscar Botinelli, el analista político, el presidente de Factum, a propósito de algo que él había señalado tiempo atrás, acerca de que la iniciativa había, una vez conseguidas las firmas, había, por primera vez desde que asumió el gobierno de la calle Pou, había quedado en poder de la oposición y de las organizaciones sociales y sindicales, más también estaba diciendo Botinelli en un artículo que publicó El Observador bajo el título Cuando se huye hacia adelante, que de alguna manera el Ejecutivo estaba retomando esta iniciativa. ¿Cómo dialoga este hecho? ¿En base a qué puede darse esa circunstancia? ¿Y cómo interactúan esos hechos con la interpelación y con la renuncia del ministro Cardoso? Era lo que estábamos conversando aquí con Oscar Botinelli. El Frente Amplio, vos lo señalabas un poco, me gustaría conversar al respecto un poquito más. Medio como que se ha distraído en estos temas también, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, el Frente Amplio se distrajo, más allá que la Comisión Pro Referéndum está trabajando, o sea, no sé si ha rearmado, reconstruido, formado equipos, pero claro, el Frente Amplio ha distraído un poco la atención, sobre todo con discusiones internas. Iba camino a una transición muy ordenada, con una coordinación provisoria en manos de Ricardo Ehrlich, del ex ministro, ex intendente. Esto se complicó con los reclamos que tenía que haber paridad de género y que tenía que ser un coordinador y una coordinadora, y luego de cómo se elegía el presidente. Marcos Carámbula renunció a la posibilidad de ser el candidato, ya la segunda vez. La primera fue cuando Tabaré Vázquez, ante un consenso que había en los grupos, salió diciendo que él tenía otro nombre. Esta vez, cuando alguno de los grupos importantes no lo avaló o no dio la respuesta en los términos que Carámbula esperaba. Y ahora parecería que el Frente Amplio, las fuerzas principales, están consensuando un nombre, bueno, sale en los diarios, Fernando Pereira, que implica muchas renovaciones del punto de vista que es una persona que sale del aparato sindical, de la estructura sindical y no de la partidaria. En cuanto a la acción, si alguien mira las hojas de votación y las listas de candidatos, en la lista encabezada al Senado por Enrique Rubio encuentra el nombre, vertiente artista, encuentra el nombre Fernando Pereira. Es decir, no es un aerolito que cae del cielo, es un hombre que está encuadrado en un grupo político en el que no milita activamente porque milita en el plano sindical. Si el Frente Amplio converge en esto, va a sacarse un problema encima, y además, en ese sentido, tendría una gran ventaja porque el hombre que fue la cara visible de la conducción de la corrección de firmas como presidente del PIT-CNT pasa a ser el presidente del Frente Amplio, y por lo tanto, en una instancia donde lo partidario desplaza a lo social, guste o no, esto no es que yo exprese una preferencia, cuando llega una votación, lo partidario es lo que más mira y sigue la gente. Y ahí que el Frente Amplio, que es la cabeza de la oposición, esté conducida por una persona que ya venía conduciendo el referéndum, permite un muy buen empalme, y sería una solución que le permitiría, si no retomar plenamente la iniciativa, porque ahora viene un juego de pelea de la iniciativa entre oficialismo y oposición, sí le permite salir de esta especie de letargo en que estaba, más allá que hizo algunos golpes, como por supuesto lo que hablamos recién, la interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas sobre el tema del puerto y de la empresa Cartón Nativo. Ahora, del lado del oficialismo, tienen que acompasar muchas cosas, porque no solamente, bueno, vamos a juntarnos para ver cómo encaramos la campaña para el referéndum,
sino que hay un conjunto de temas en discusión que el oficialismo tiene que empatizar mucho. Hay diferencias en materia tributaria bastante importantes. Hay que ver si se mitigan o se sintetizan o no. Hay que ver qué pasa con la rendición de cuentas y hay que ver qué pasa con el complemento del acuerdo con Catón Natí, porque recordemos que no está cerrado el tema, porque no está la aprobación por parte del directorio de la Administración Nacional de Puertos, que según algunos juristas es esencial para que el acuerdo tenga validez. Bueno, y ahí vendría los planteos sobre la posibilidad de cambio de accionario que llegara a tener en algún momento en estos 60 años por delante Catón-Natí, el tema del dragado que se planteó en la discusión en el Senado, si no se hace cargo Catón-Natí en lugar del Poder Ejecutivo, ya que eso reduciría a la mitad la inversión de la empresa belga, si invierte 400 y 200 después los tiene que poner el Estado para hacer el dragado. Bueno, están las dos posturas, está bien o que está mal, ¿no? Entonces, hay muchos temas que el gobierno, qué va a hacer con los aumentos de combustibles y además cómo va a ser el funcionamiento entre los socios. Está el tema ley de medios de por medio, que ha quedado frenada, que ha quedado trancada con algunas rispideces. Es decir, no es solo cómo encara la LUC el gobierno, sino cómo encara la gestión de gobierno. Y yo diría, camino al referéndum, creo que el tema no es solo cómo encara la propaganda, qué medidas toma, y los gobiernos tienen muchas herramientas para tratar de incidir en un acto electoral. Para empezar, si empieza, por ejemplo, a ser un poco más generoso en el manejo de dinero hacia la gente, aunque después recorte en el mes de abril, por ejemplo, después de pasar el referéndum, ¿no? Es decir, medidas que le creen opinión pública a favor o lo desarmen insatisfacciones. Los gobiernos tienen esas herramientas y hay que ver sin duda cómo las juegan. Probablemente el mes que viene o el otro va a empezar muy en serio la campaña hacia el referéndum y si el Frente Amplio resuelve lo de la presidencia, no importa que no se haya votado ni asumido el nuevo presidente, que el tema esté resuelto, le va a sacar todo una problemática de encima que lo ha paralizado mucho, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo juega la economía en este escenario? Parece ser la pandemia que está en retirada, entre comillas, pero no parece ser el tema central que tanto preocupó, angustió y que cualquier otro análisis estaba atravesado por este punto y que ofició, vos nos lo contabas otras veces, como un escudo protector a la imagen y a la evaluación del presidente de la República. Ese escudo se está, por obvias razones, fragilizando, pero a su vez, digamos, empieza la ronda de negociación colectiva, se acaba de aprobar en Cámara Baja la rendición de cuentas. Vos señalaste que va a ser inevitable que la consulta popular se transforme en una adhesión o no al gobierno, más allá de los 135 artículos. Es decir, da la sensación que la economía como tal, con sus fortalezas y sus debilidades, va a empezar a actuar. ¿En qué dirección crees que lo está haciendo o lo va a hacer? Bueno, separo. La pregunta última que haces una entrevista a un economista. Yo soy politólogo, cientista político y hablo de lo político. No voy a prever yo cómo va a estar la economía. Lo que puedo decir no. según los no fue esa la económicos, por las dudas, zapatero a tu zapato. Está bien. Según. No, porque me refería a eso mismo. Hay mucha gente que empieza a hablar de su especialidad y termina hablando cómo debe alinear Tavares los jugadores para el próximo partido. Si es que la FIFA consigue que... Por eso, si la FIFA consigue que vengan o no. ¿Ah? De eso hablo en mi casa, no acá. Bueno, de economía también. Entonces, lo que digo es lo siguiente. Primero, coronavirus. El coronavirus fue una gran angustia que tuvimos todos en mayor o menor grado según el momento, pero que era el tema que nos obsesionaba, seamos claros. El gobierno finalmente, desde el punto de vista de opinión pública, sale bien, sale muy bien.
Habrá toda una discusión si hubo medidas que debió tomar y no tomó, si esto afectó X cosas o no, como ocurrió cuando en la interpelación a los ministros de Economía y de Salud Pública. Pero lo que es claro es que la opinión pública ve que, bueno, hay un muy buen nivel de vacunación, hay un afloje de las ansiedades y hay una muy buena evaluación. La última evaluación de Factus, ya pasado la gran ola, es que había aumentado tremendamente la aprobación del gobierno en materia de coronavirus. Pero lo que habíamos hablado muchas veces, eso es el balance que puede hacer, pero la obsesión de la gente cambió de rumbo. ¿Y a qué cambió? Bueno, a seguridad pública y a lo que globalmente llamamos economía, que en realidad son varias cosas: el tema de la pobreza, el tema del ingreso de los hogares, es decir, de salarios, jubilaciones, lo que gana cada uno por cuenta propia, el aumento de los precios. Y bueno, yo diría, tú entrevistas a economistas. Si los economistas creen que cuando hablo de economía, ojo, desde el punto de vista del voto es irrelevante si el endeudamiento del país es más alto, más bajo en relación al Producto Interno Bruto, si sube o no el Producto Bruto, si las perspectivas en los commodities o del dólar para dentro de un año está lo cual. Lo que importa es cómo repercute a la gente en su propio bolsillo, en su hogar, la economía y el trabajo. Bueno, si va a estar bien de diciembre a marzo, es favorable al gobierno. Si está más o menos mal o mal, bueno, va a ser contrario al gobierno. Esperemos a ver cómo está y según lo que esté o lo que prevean los economistas, podemos ir pulseando, orejeando, cómo podría incidir en el voto a favor o en contra. Todavía es un poco prematuro, todavía estamos recién saliendo del temor del coronavirus. Igual hay temores por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con la variante Delta? Yo qué sé. Pero la preocupación de todos está puesta más en lo que lo afecta económicamente y, y, y bueno, tenemos que ver un poquito eso. Bien. Bueno, Oscar, te despido, pero antes algunos mensajes. Flavia dice: siempre es un placer escuchar a Botinelli, inteligente, claro. Gracias, Ale, por permitirnos escuchar a Botinelli cuando es necesario. Bueno, esto para que el elogio también forme parte de la fotografía. Además llega desde afuera, con gusto lo compartimos, ¿sí? Un abrazo grande, Oscar. Bueno, muchas gracias, un abrazo.